Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Ayer os hablé de los temas, que era una división provincial, y hoy os voy a hablar de Jimmy Carter, que lo he llamado Jimmy Carter, un servidor público. La historia lo ha pasado bien, porque muchas veces cuando gobiernas, esto es como el arte, cuando gobiernan, después ha de pasar un tiempo para que, digamos, el tiempo coloca a cada uno en su sitio. Y a este no, el tiempo no ha hablado mal de él. Bueno, él ha fallecido a los 100 años con 3 hijos, 11 nietos y 14 bisnietos. Ha llevado una vida plena. Un año después de que muriera su mujer, Rosalind Smith, y no sé, me hace mucha gracia algunas cosas de su biografía, porque como por ejemplo que su madre era enfermera y era una luchadora por los derechos, por la salud y tal, y se fue con 68 años a la India a curar leprosos. Digo yo, qué fuerza, qué energía. Y por lo visto, el hijo era una persona buena y educada, que sobre todo para mí, yo tenía 18 años, me fascinó muchísimo lo de Camp Davis. Por fin alguien, o sea, Anwar el-Sadat consiguió el primer mandatario árabe reconocer a Israel. O sea, fue bastante histórico, aunque después lo mataron. En fin, ya sabéis cómo termina esta historia, ¿no? Pero fue una persona bastante luchadora, bastante ecologista, le puso energía solar a la Casa Blanca. Después, cuando dejó de ser presidente, porque no lo reeligieron, porque en Estados Unidos no lo vieron. Estados Unidos tiene también sus cosas, ¿eh? Suficiente anticomunista, sobre todo con el tema de Cuba. Lola, los cubanos que estaban en Estados Unidos, en fin, fomentaron esto de que no era suficiente, estábamos todavía en plena Guerra Fría, no suficientemente rabioso con el. Tuvo también muchos reveses, tuvo inflación, me estoy acordando así de mi época, jovencita, cuando hice la mayoría de edad, tuvo los rehenes de Irán. En fin, tuvo bastantes reveses, pero hizo bastantes cosas interesantes, y además de eso se adelantó mucho en su concepto de vida, en su concepto vital, a lo que hoy en día el concepto de respeto por los animales, el respeto por la salud mental, etcétera. Él fundó junto a su mujer una ONG que además llevó adelante e invirtió, consiguió fondos, invirtió bastante dinero y consiguió erradicar. Es que no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, que es una enfermedad que de beber agua era una cosa que en aquel momento abundaba en África y en Asia. Publicidad. Y la mujer lucharon bastante por erradicarla, porque era una cosa que era fácil de erradicar. Solamente, digamos, había que tener los cuidados necesarios, las inversiones necesarias, y que afectaba a millones de personas. Y bueno, y después ha habido también cuestiones de negociaciones, y también ha sido enviado, y también siempre con éxito, siempre siendo un hombre mayor. Su padre tenía un negocio cacahuetero. La alta sociedad americana lo desdeñaba porque lo veían como de Georgia, un cacahuetero. Pero los cacahuetes, a mí me parecía un hombre cercano, un hombre pacífico. Y bueno, Estados Unidos, ahora lo contaré mejor, un poquito mejor, estaba recién salido de Nixon, del Watergate, y estaba como exhausto. Había tenido también con anterioridad, no demasiado lejos, la muerte de Martin Luther King, de los Kennedy, los asesinatos de los Kennedy. Era un país que estaba. La década de los 60 fue bonita, pero fue también muy convulsa para este país. I have a dream, o sea, el incorporar a las personas de color dentro de la sociedad civil, el reconocimiento por fin. Yo qué sé, y en los 70 y a principios de los 80 lo que llegaría es la aceptación, digamos, de las minorías, en fin. Y bueno, simplemente hoy toca, yo que sé, un pequeño homenaje desde casa a esta persona que fue un servidor público, una buena persona. Y bueno, Lola, tú dices que fue un ingenuo. Yo no creo que fuera ingenuo, yo creo que fue una buena persona y no tiene un pelo de tonto. Y que, en fin, es que en un mundo que cada vez más violento, una buena persona parece un poquito, no sé, un poquito fofo, pero no, hay que reivindicarlo porque el mundo también está lleno de buenas personas. Bueno, vamos a empezar. Ha fallecido a los 100 años, yo creo que ha sido el presidente más longevo. Su biografía está plagada por una carrera política compleja, pero comprometida con los derechos humanos y la ecología. Este hombre, como os he dicho, después del trauma del Watergate, Estados Unidos necesitaba como una cara fresca, necesitaba alguien que no tuviera pasado
Y bueno, o sea, fue el momento preciso, en el lugar preciso, en fin. Él decía, tengo que leerlo, si alguna vez os miento, si alguna vez hago una declaración engañosa, por favor, no me votéis. No merecería ser vuestro presidente. Qué bonito. Ojalá dijeran todos lo mismo. Bueno, en un Estados Unidos donde reinaba la desazón y la desconfianza por el caso Watergate reciente de Nixon, el escándalo que terminó. A mí Richard Nixon me pareció una persona bastante talentosa, no sé, estos linchamientos, bueno, con la independencia de todo, de los medios, yo qué sé. Bueno, la estrategia del Honest Man sirvió a este señor de Georgia, de Plains, Georgia, que siempre insistió en ser llamado por su nombre de pila Jimmy Carter, no quería tenía un nombre compuesto, para llegar al poder en 1977. Bueno, el contexto de depresión nacional, cuyo origen se remonta, según varios sociólogos, a lo que habían sido los convulsos 60, de las muertes de tanta gente, los asesinatos, yo que sé, del presidente, del fiscal general, del defensor, en fin. Del defensor de la gente de color, que era más machista que decirlo, ¿eh? No creáis que era una mosca muerta. Bueno, entonces, pues estos asesinatos y estos desastres necesitaban alguien desconocido, un rostro fresco de alguien que predicara peace and love, una figura desconocida a escala nacional, pero con una propuesta firme. Y era justamente lo que este señor ofrecía, Jimmy Carter, quien en el momento de lanzar su candidatura ya era gobernador de Georgia y me parece que era senador también. Era gobernador de Georgia y la gente estaba contenta con él, que no es poco. Tenía una trayectoria intachable, era un buen padre de familia, un buen gestor económico, había heredado un negocio bollante de su padre, de los cacahuetes, con lo cual en política siempre tiene que haber caballeros. Caballeros viene de caballo y caballo no tenía cualquiera. Y entonces este era una persona holgada económicamente. Estaba dedicado al cultivo del cacahuete que tras la muerte del negocio su padre, el cacahuete es un elemento básico en Estados Unidos entonces y ahora. El capital obtenido le permitió ser caballero, poder dedicarse al Senado, estuvo 2 años rodándose para la presidencia. Y bueno, y eso porque tenía un capital personal, porque si no, un señor que hubiera tenido que ganarse un sueldo, imposible. Eso le permitió una buena vida y criar unos hijos sanos, bien. Sus hijos fueron buena gente. Su esposa Rosalind Smith también pudo vivir la política. Desde bien pronto comenzó a labrarse una reputación de servidor público por su activa participación en asociaciones de ámbito estatal como la autoridad hospitalaria. Era hijo de enfermera defensora, enfermera activista. Con 68 se fue a la India con los leprosos y allí no era una broma, ¿eh? Qué bonito, la madre, ¿eh? Bueno, la Junta Bibliotecaria o la Corporación para el Desarrollo de Plains, entre otras de su capi. Fue una persona bastante comprometida políticamente, luchando por los grupos. Ya sabéis que los anglosajones luchan mucho en grupos, algo que nos falta a los latinos, que somos, bueno, artistas y tal, pero somos muy demasiado independientes y eso es contraproducente para luchar contra el sistema porque no tiene fuerza, ni medios, ni recursos. Entre otras cosas porque a los políticos tampoco les gusta, por lo menos en nuestros países, que hagamos grupos, porque esos son inquietantes. Esos grupos pueden tambalear las poltronas. Bueno, inició una carrera al poder en 1962 cuando ganó ¿cómo se llama? El escaño de 14 distritos en el Senado estatal y 8 años más tarde consiguió alcanzar el puesto de gobernador en Georgia, donde estableció su cuartel general y, de 4 años que estaba caracterizado por la lucha por los derechos civiles de las personas de color, la protección del medio ambiente y la aplicación de reformas que beneficiaron a diversos colectivos muy vulnerables. Es la primera vez también que toma a los latinos, los hace cara visible, etc. Una persona respetuosa y buena. Esas mismas convicciones fueron las que llevaron en 1974 a ceder el poder de Georgia a George Bushby.
y emprender una campaña de 2 años muy centrada en las críticas a Gerald Ford, el que estaba por entonces, cara a las elecciones presidenciales del 76 que ganó, las cuales salió victorioso, como lo sabéis. Todo esto en pleno desarrollo de... Estábamos todavía en Guerra Fría. Me parece que en este año también él intentó un acercamiento, pero me parece que fue la invasión de Afganistán. Mirad, no me hagáis caso porque es que todo esto me estoy acordando de memoria. Y bueno, me acuerdo de los rehenes porque fue unas tensiones horrorosas. Bueno, había un contexto nacional un poquito de desaliento, principalmente por la guerra de Vietnam y la crisis del petróleo de 1973, que eso fue dura. Y yo, adolescente, todo eso me lo leía en el periódico de mi padre. ¿Qué provocó? Mi padre estaba suscrito, lo mandaban de Estados Unidos en inglés, el Life, el National Geographic, una serie, y era espectacular la fotografía. Yo he de decirlo que me interesaban más las fotos, pero casi se puede hacer un resumen de la época simplemente. Hoy en día los medios cortan más esa fotografía fuerte y desgarradora, pero entonces, yo qué sé, menudas agencias, menudos fotógrafos y menudas publicaciones que eran, bueno, olvidémonos del Prado, menudas obrazas de arte preciosísimas de lo que estaba aconteciendo en el momento y tiempo antes. Bueno, en 1973 la crisis del petróleo provocó una espiral sin precedentes en Estados Unidos. Se dice, bueno, y provocó una inflación todo el mundo. Cuando Estados Unidos estornuda, al resto nos da una pulmonía. A España no digamos, que está en el furgón de cola. Se dice por ello que Carter hizo frente a uno de los mandatos más complicados de la historia de Estados Unidos y aún ha dejado buen sabor de boca en el recuerdo, a pesar de la marea en contra. Hay muchos aspectos de su presidencia que a día de hoy se recuerdan para bien y con respeto. Ojo, por eso le rindo tributo hoy, un pequeño homenaje. Por ejemplo, su ambicioso plan para conducir al país a la independencia energética mediante el mantenimiento de los controles de los precios del petróleo no importado y el gas natural y la apuesta por las energías renovables. También me estoy acordando que hizo muchos parques nacionales y amplió otros parques nacionales. Por ejemplo, en Alaska amplió mucho zonas que no podían ser tocadas. Alaska está hasta arriba de petróleo y de montones de minerales valiosos. Eso tiene más peligro que un coche bomba. Bueno, que para dar ejemplos se llevó a instalar paneles solares en la Casa Blanca, como os he dicho, siguiendo la línea ecologista. Lo que pasa que también destacó durante su mandato en Georgia, Carter impulsó una expansión del sistema de parques nacionales que os he dicho, que incluyó la protección de más de 40 hectáreas, que es mucho, en territorio de Alaska, que es una preciosidad y está bastante virgen. No sabemos hasta cuándo, porque hay mucho interés ahí. Y con respecto a los derechos sociales, reforzó el sistema de seguridad social e incorporó en su equipo de gobierno a un número récord de mujeres afroamericanas y de hispanos, por primera vez. Pero tal vez los acuerdos de Camp Davis fue lo que le dieron el Nobel de la Paz y todo. Pero muy bien, porque nadie se había atrevido a mojarse tanto. Fue muy bueno en los temas de querer paz. ¡Ay! Constituyeron el hito más sobresaliente de su mandato, absolutamente, de su trayectoria política. ¡Ay! Publicidad. Tras más de 30 años del estallido del conflicto entre Israel y Palestina, Carter fue anfitrión en un pacto que conllevó importantes avances en las relaciones diplomáticas entre Oriente Medio y lo que en ese encuentro en Egipto, gobernado por Anwar el-Sadat, pobrecillo que lo mataron después de esto, firmó la paz con el Estado judío, lo reconoció y se convirtió así en el primer país árabe en reconocer la soberanía del Estado de Israel. Al contrario que los otros, presidentes que le precedieron de la Casa Blanca, desde Truman a Carter, no mostró en absoluto suficientemente anticomunista y eso se lo reprocharon en Estados Unidos, que tiene una particular visión del comunismo muy diferente de Europa.
a los ojos de la opinión pública, lo tienen ahí presente, el comunismo ya ni existe, lo que fue poco a poco debilitando su popularidad. En este sentido, lo que pasa es que la eliminación de algunos aspectos de bloqueo económico a la Cuba de Fidel Castro y los tratados de Torrijos-Cartes, por los cuales se establecía la soberanía panameña del canal oceánico y su zona circundante, supusieron el inicio del fin para el presidente Carter, que ya no fue reelegido, aunque parte de su mandato estuvo dedicado a completar la negociación del Tratado de Limitación de Nuclear, me parece que era el SALT II, con la Unión Soviética. Los principios éticos del estadounidense fueron recibidos con frialdad por parte de su enemigo, Rusia, que estaba gobernado entonces por Alexei Kosygin. Y yo me acuerdo perfectamente, pero como lo veía en el telediario, me lo tragaba como si fueran amigos, como si fueran vecinos de toda la vida. Este pacto fue suspendido tras la invasión, como se contaba antes, de Afganistán, que condujo a la proclamación de la doctrina Carter, que fue una política que expresaba que, dicho por él, a ver, lo voy a leer: cualquier intento por una fuerza exterior de obtener el control de la región del Golfo Pérsico será considerado un asalto a los intereses vitales de Estados Unidos, y tal asalto será repelido por todos los medios que sean necesarios, incluyendo la fuerza militar. Es que mirad, el tema del crudo provocó tal inflexión y tal convulsión en el mundo que después de eso hubo otra concepción y tal crisis económica que, bueno, la gota que colmó el vaso en la decadencia de Carter fue el triunfo de la revolución iraní, que cogió unos rehenes, todo esto frente a la monarquía pro-occidental, y se tradujo en la captura de 52 diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos como rehenes, una situación que se extendió por 444 días y que, unido a la inflación en el país, acabó con la administración del 39 presidente de los Estados Unidos. Así, en las elecciones de 1980, Jimmy Carter fue sustituido por Ronald Reagan, como todos sabemos, y bueno, que le cedió el testigo. Ese día soltaron a los rehenes, muy gracioso. Pero bueno, vivir este mandato convulso no impidió a Carter dar continuidad a su fiel compromiso con los derechos humanos, y así dio muestra los derechos humanos y la democracia. Y desde el abandono del cargo como presidente, Carter y su mujer, lo que pasa es que fundaron una ONG que se llamaba, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y estaba dedicada a la investigación de enfermedades infecciosas, y pusieron ellos, medios suyos y medios de otros, consiguieron y lograron diseñar una hoja de ruta para la erradicación de la, tengo que leerlo, dracunculiasis, que era una patología, como os he dicho antes, parasitaria, invalidante absolutamente, que en ese momento estaba muchísimas personas, era transmitida a través del agua contaminada, muy común en la década del 80 en países africanos y de América y asiáticos, más asiáticos y africanos. Bueno, esta acción supuso un hito político y, bueno, a Camp David le dieron el premio Nobel en 2002, y que pasó a ser, bueno, de cultivador de cacahuetes a premio Nobel. Ostentó también ser el exmandatario más longevo en vida, porque ha llegado a los 100 años, que no es poco. Bueno, espero que os haya gustado. Vaya un homenaje para un hombre bueno, que todo el mundo recuerda bien. Carlos de Inglaterra habló ayer diciendo que fue un hombre bien bueno y lo recordaba con cariño cuando estuvo en Inglaterra en los 80. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.